Pues buenas noches, estimada comunidad de Prepa en Línea CEP. Le doy la más cordial bienvenida a esta sesión correspondiente a la semana número 2. Me presento con ustedes, soy el asesor virtual o facilitador José Alfonso Ángeles Gutiérrez. Voy a tener el gusto de estar con ustedes en esta tarde-noche. En ese sentido, abordando las actividades correspondientes a la semana número 2. Está ya conectada por aquí alguna compañera. Recuerden que si al momento de proyectar la pantalla me solicita el acceso a algún compañero, suspendo la proyección de la presentación para dar el acceso correspondiente. Pues buenas noches a todos, vamos a iniciar y reitero, esta sesión se graba con la intención de que los compañeros que no puedan estar presentes el día de hoy en esta sesión en vivo puedan visualizarla posteriormente. ¿En dónde se publica esta liga de YouTube? La publico usualmente en el foro de novedades y en el foro Aprendiendo. También de la misma manera, en un mensaje masivo a todos los integrantes del grupo, les comparto la difusión del mismo. Pues vamos a iniciar, me dispongo a proyectar la pantalla e iniciar con esta sesión. Pues buenas noches de nueva cuenta. Les pediría a los compañeros que están conectados que si hay algún problema con el audio o que no se vea la presentación, me lo hagan saber, ya sea abriendo su micrófono e informándome, y si no, en su defecto, mandándome algún mensaje. Pues buenas noches de nueva cuenta. Bienvenidos a esta sesión correspondiente a la semana número 2. Textos y visiones del mundo. Soy el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión. Pues vamos a iniciar. El propósito de esta sesión tiene como finalidad conocer las actividades integradoras 3 y 4, el foro Aprendiendo, y las actividades socioemocionales y actividades formativas que tengamos en esta semana. Es importante que sepan que en mi experiencia, creo que las actividades de esta semana, la semana 2, creo que son de las más, pues no complicadas, creo que más laboriosas. Entonces, sí es importante que en ese sentido pongamos atención en la elaboración de las actividades, específicamente la actividad número 3, que ahorita vamos a desglosar con toda calma. De la misma manera, explicar el avance de las actividades de la semana número 1, revisar cada uno de los contenidos de la plataforma, audios, presentaciones, videos, textos, para la comprensión de las diferentes actividades de esta semana. Entonces, en ese sentido, eso es lo que trae principalmente como propósito esta sesión. El orden del día es básicamente el presentar, desglosar cómo se van a elaborar las actividades o cómo se van a trabajar las actividades integradoras 3 y 4. De la misma manera, hacerles la más atenta invitación de que participen en el foro Aprendiendo, y que este foro sea también un medio de comunicación en el que podemos compartir dudas, sugerencias y experiencias que nos ha dejado o que nos va dejando el desarrollo y elaboración de las actividades. De la misma manera, pues tenemos las actividades formativas 3 y 4, y también el día de hoy, lunes 21 de septiembre, pues por obvias razones, también hago la más atenta invitación a aquellos alumnos que por alguna situación no pudieron resolver las actividades en tiempo y forma. Tienen hasta el día de hoy y mañana para hacer esta petición de la extensión y que puedan elaborar las actividades de la semana número 1. Recuerden que obviamente estas extensiones
es previo análisis de un servidor, explicándome pues los motivos que les implicó el no poder hacer las actividades en tiempo y forma, y en ese sentido hago la invitación, ya que en esta semana observé que hubo pocas entregas. Estamos hablando que aproximadamente en promedio 40 compañeros estuvieron entregando estas actividades de la semana 1 y de la semana 2, lo cual en un parámetro de porcentaje estamos hablando de que aproximadamente más de 20 compañeros no se están integrando a hacer estas actividades, lo cual he hecho la invitación y he enviado mensajes individuales a aquellos alumnos que por alguna situación se van rezagando. Entonces, la intención de estas extensiones es de que ustedes logren ponerse al corriente en este módulo que pues estamos prácticamente comenzando o que terminamos con la primera semana que fue la número 1 y que ahorita estamos comenzando con la semana número 2. Entonces, quedo atento a la petición y a la solicitud quien lo requiera de estas extensiones. De la misma manera, pues bueno, el día de hoy explicar a detalle en qué van a consistir las actividades integradoras, que hago la aclaración. Esta semana considero que es de las, pues un poquito más laboriosas en el tema de desarrollar estas actividades, y en ese sentido el que el día de hoy nos quede claro cómo vamos a trabajar estas actividades integradoras. De la misma manera, el propósito y la finalidad de este módulo es principalmente el generar el hábito de la lectura, el análisis de la misma, el que ustedes desarrollen todas estas competencias dentro de la comprensión lectora y que obviamente las estén trabajando en el desarrollo de sus diferentes actividades. Pues en ese sentido, eso es lo que corresponde a la orden del día. Nos vamos a ir de lleno a la actividad integradora, ¿sí? No voy a hacer un poquito ahí de más preámbulo porque pues la actividad integradora 3 creo que considero que es de las más laboriosas en esta semana número 2. Les he de decir que prácticamente lo más pesado del módulo es esta semana, y en ese sentido es importante que pongamos atención en lo que vamos a trabajar en lo que respecta a estas actividades. Pues bueno, vamos a leer primeramente las indicaciones. Suspendo ahí unos minutitos la presentación para dar acceso aquí a alguna otra compañera. Se acaba de integrar Mari y veo quienes están conectados en este momento, que es Azaeli, Cris y Mari. Pues buenas noches a los compañeros. Esperamos que ahorita se vayan integrando más compañeros, ¿correcto? Entonces, si tuviesen algún problema con el audio o con la presentación, por favor, abran su micrófono y coméntenmelo, se los voy a agradecer. Entonces, en ese sentido, la actividad integradora 3. Vamos a desglosar parte por parte en qué consiste esta actividad y cómo la van a desarrollar. Bueno, nos dice la actividad en las indicaciones o en las instrucciones que leamos la breve reseña de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de la autora Mary Shelley. Debido a que se trata de una obra muy famosa, es posible que ya cada uno de ustedes tenga una idea de su argumento, pero es posible que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho de la obra, tanto en películas como caricaturas, ¿no? Creo que Frankenstein pensamos que usualmente es una caricatura. Sin en cambio, hemos visto caricaturas, películas, series, y en ese sentido es una obra literaria que en ese sentido tiene su origen en esta obra de Mary Shelley que tiene como título Frankenstein y el moderno Prometeo. Aquí nos piden que primeramente leamos la breve reseña, que ahorita la vamos a ver. Posteriormente nos dice, ¿verdad?, que analicemos y que pues identifiquemos las diferentes interpretaciones. Posteriormente te dice que descargues la obra completa y leas únicamente el capítulo 4 y el capítulo 5 correspondientes al volumen
número 1. Aquí es importante tomar nota. En ese sentido, en una hoja, anota tus primeras impresiones. Esto es sumamente importante. ¿Qué emociones, qué sentimientos y pensamientos evocó en ti la lectura de esos capítulos? Necesitarás estas notas después. Bueno, hasta aquí, esto parece ser que es lo más sencillo. Leo la obra, leo lo que es la breve reseña, que ahorita la vamos a ver, y me enfoco en dar lectura en el capítulo 4 y 5, correspondientes al volumen 1, que lo vamos a ver. Tomamos nota de qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en nosotros la obra y tomamos ahí estas primeras notas. Posteriormente nos dice que leamos la lectura de la debutante de la autora Leonora Carrington. En ese sentido, anota, al igual que en la lectura anterior, tus primeras impresiones, emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la historia. Estas notas son de suma importancia porque te van a dar los elementos necesarios para hacer lo que te pide el punto número 6, que es que abras una presentación en PowerPoint o en diapositivas Google y que completes lo que se te pide a continuación. Bueno, por principio de cuentas vas a colocar una portada, que ustedes recordarán que en la primera sesión yo les pedía que siempre en cada trabajo ustedes coloquen una portada, y en ese sentido vamos a colocar lo que es nuestro nombre completo, nuestro grupo y el título de la actividad. Hasta ahí creo que eso es algo sencillo que vamos a colocar en nuestra presentación. Sin en cambio, en el punto número 2 nos dice lo siguiente: primera impresión de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Dice, retoma lo que escribiste en el punto 3. ¿Qué escribiste en el punto 3? ¿Qué emociones, qué sentimientos te evocó la obra? Ahí te haces esa pregunta, ¿cómo lo realizaré? Voy a representar con una o con varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en nosotros la lectura. Entonces, recapitulo esta parte. ¿Qué vamos a hacer ahí? Con imágenes vamos a representar lo que la obra significó en nosotros en el aspecto emocional, en el aspecto de sentimientos y pensamientos. Entonces, aquí vamos a colocar diferentes imágenes que tengan relación con lo que es la obra. Si la obra significó para ti miedo, frustración, enojo, tristeza, melancolía, pues ustedes tienen que buscar estas imágenes que representen esos sentimientos o esos pensamientos. Entonces, en ese sentido, ese es el primer punto. Posteriormente, ya que hayas colocado estas imágenes, vas a acompañar tus imágenes con una breve descripción de no más de 50 palabras sobre tu primera impresión. ¿Qué les comentaba? Si en ese sentido la obra me representó tristeza, emoción, la voy a describir. Bueno, pues a mí me causó emoción porque considero que la obra trata temas ficticios, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la descripción que vas a hacer. Posteriormente, nos dice Mary Shelley y su contexto. Nos dice, investiga en Internet el contexto de la obra y de la autora. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX? ¿Por qué escribió la autora esta obra? Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto. Aquí nos dice que podemos emplear un audio o en este caso algo escrito. Reitero, podemos hacer aquí la grabación de un audio haciendo referencia a estos elementos que nos está solicitando la obra que describamos con estas preguntas que encontramos aquí. Puede ser un audio o puede ser un texto, no importa. Nos dice que pueden ser de no más de 50 palabras si es que es un texto escrito, y si es un audio, pues que no rebase, no nos indica aquí la actividad, pero pues que no rebase los 2
minutos, en ese sentido, porque debe de ser muy breve. Posteriormente, en el punto número 4 nos dice Frankenstein, una obra perteneciente. Aquí nos dice a qué movimiento literario corresponde. Identifica a qué movimiento literario corresponde la obra y selecciona máximo, perdón, de dos frases que representan estas características de dicho movimiento. Acompaña aquí también tus frases con imágenes que ilustren básicamente el movimiento literario al que pertenece esta obra. En ese sentido, puede ser un movimiento literario relacionado a lo mejor a las novelas ficticias, y en ese sentido colocar lo que tú consideres que tiene básicamente esta relación de esta imagen con el movimiento literario de la obra. Posteriormente, en el punto número 5 nos dice Frankenstein y el sentido de la vida. Con base en lo que leíste en el capítulo 4 y 5, reflexiona, ¿cuál es el sentido de la vida de Víctor Frankenstein? Recuerda revisar el recurso sobre este tema para apoyar tu reflexión, y una vez que lo hayas identificado, ilústralo con una o varias imágenes en un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras y explica tu elección. Hasta aquí, esto corresponde a la obra de Frankenstein. Prácticamente todo el desglose de estas actividades, desde el punto 2, 3, 4 y 5, lo vamos a hacer con el texto, pero ahora de la debutante de la autora Leonora Carrington. O sea, prácticamente todo lo que ahorita desglosaron de la obra de Frankenstein, la van a hacer ahora en la debutante. Por eso es de que prácticamente las preguntas o lo que nos solicita es básicamente lo mismo. Nos dice, primeramente, la debutante de Leonora Carrington, retoma lo que escribiste, que estas son las notas que ustedes tomaron en el punto número 3, y identifica qué representa para ti con varias imágenes las emociones, los sentimientos y los pensamientos que evocó en ti la historia. Acompaña estas imágenes de una breve descripción de no más de 50 palabras. Reitero, esta descripción que van a hacer de la obra es lo mismo que hicieron con la obra de Frankenstein. Por eso las indicaciones básicamente son las mismas. También nos dice en el punto número 7 que hablemos de la autora y su contexto. Nos dice que investiguemos en Internet el contexto de la obra de la autora, cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea, inglesa y francesa en la primera mitad del siglo XX, y por qué crees que escribió la autora esta obra. Elige elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en una diapositiva. Puedes emplear en esta actividad un audio que tú puedas grabar, o en este caso un texto que no rebase más de 50 palabras. Nos sugiere que usemos nuestra creatividad. Por eso, reitero, aquí quien quiera hacer un audio de no más de 2 minutos, lo puede hacer. Quien quiera hacer una descripción dando respuesta a estas preguntas en no más de 50 palabras, lo puede hacer. No hay mayor problema. En el punto número 8 nos dice la debutante, una obra perteneciente al movimiento literario, que es la misma pregunta que nos hicieron en la obra de Frankenstein, donde nos dice que identifiquemos a qué movimiento literario corresponde la obra y que seleccionemos en un máximo de 2 frases que representan las características de dicho movimiento. Tenemos que acompañar las frases con imágenes. Entonces, creo que se van dando cuenta que las diapositivas tienen que prevalecer más las imágenes que ustedes vayan colocando. Entonces, es importante que consideren ese punto. Y en el punto número 9 dice la debutante y el sentido de la vida. La misma pregunta que hacíamos sobre la obra de Frankenstein, dice que con base en el texto reflexionemos cuál es el sentido de la vida para la protagonista. Recuerda revisar el recurso sobre el tema para apoyar tu reflexión. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo con una o con varias imágenes en un pequeño párrafo de entre 30 y 50 palabras. Explica tu elección. Hasta aquí llegamos al punto número 10, donde nos dice la ficción
y los mundos posibles. Dice que ambas obras tienen elementos ficticios, o sea, ficticios quiere decir que no son reales y que plantean muchos mundos posibles. Tenemos que identificarlos y representarlos con una o con varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la otra mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión de entre 20 y 50 palabras sobre el papel ficticio en la transformación o alteración de la realidad. ¿Correcto? Entonces, no, por último, nos dice que coloquemos nuestras fuentes de consulta. Recuerden que pueden, en este caso viene dentro de la plataforma un manual para hacer citas o referencias. Aquí luego me preguntan si pueden usar APA. Yo les comento que no hay mayor problema si utilizan APA para hacer las referencias bibliográficas. De todos modos, revisen este manual que les da una explicación a detalle. Decoren, su presentación. Yo les sugiero que no les coloquen efectos, porque al colocarle efectos, esto luego suele hacer que la presentación se haga un poco más pesada, y en ese sentido les recomiendo que coloquen pues un fondo sencillo, elijan un tema, y aquí dice, si lo deseas, coloca transiciones. Esto queda abierto, ¿eh? No es necesario, no es obligatorio, no vale más el trabajo si coloco transiciones o no coloco transiciones. Yo les sugiero, en mi experiencia, que entre más cosas le coloquemos a las diapositivas, pues más van a pesar. En ese sentido, viene aquí un punto importante que ahorita voy a aclarar. Una vez que realicemos lo que eso nos indica, pues bueno, viene la parte sencilla, donde nos comenta que coloquemos el apellido, el nombre, en este caso el módulo 4, semana 2, actividad integradora 3, y hasta aquí pareciera que acabó todo el trabajo. Sin en cambio, nos dice lo siguiente. Nos dice que guardemos nuestra presentación en la nube. Nos dice que generemos un enlace. Dicho archivo tiene que ser configurado con los permisos para que las personas a los que compartes este enlace puedan verlo. En este caso, el enlace me lo vas a compartir a un servidor, y puedes usar diferentes, pues en este caso, herramientas de la nube, que puede ser Google Drive, que viene este enlace donde viene un tutorial donde te explica cómo subir estos archivos en la nube a través de Google Drive. Puedes usar OneDrive, puedes usar Dropbox o puedes usar iCloud. Esta sería la primera alternativa para que subas tu presentación y la cargues en la nube. Pero ¿en dónde vas a pegar el enlace? En este caso, puedes en un texto, en un archivo en Word, puedes colocarme ahí la liga del enlace, o en su defecto me puedes colocar, ustedes recordarán que en el espacio de notas de cada actividad integradora se puede colocar un enlace. En ese sentido, ahí lo pueden hacer. Ahora, esa sería la alternativa número 1, hacer la presentación y subirla a la nube y compartir el enlace. Sin en cambio, también está la otra alternativa. Dice, comprobemos que el enlace de tu presentación en la nube sea el correcto antes de enviarlo, cópialo, pégalo y pues coloca en ventana de incógnito privada para ver si se abre. Si no, ajusta los permisos de tu archivo, porque pues la evaluación depende de que yo pueda ver esas diapositivas. Esa es la primera alternativa del trabajo. La segunda, si no quieres subir el archivo a la nube, lo puedes subir a la plataforma directamente, y al subirlo a la plataforma ya no será necesario que generes el enlace para visualizar tu presentación. Por eso hacía la recomendación. Si tú le colocas más transiciones a tu presentación, va a pesar más y probablemente va a tener un peso mayor a 20 megas que no va a permitir que cargues el archivo. Entonces, en ese sentido, si tú haces, en este caso, el archivo menos pesado, te va a permitir cargarlo en la plataforma, y como haces comúnmente con cualquier actividad, verifica que lo que entregues sea en el formato adecuado de PowerPoint,
y en ese sentido, estas son las dos opciones. Reitero, subirlo a la nube, compartir el enlace en un archivo de Word o en su defecto subirlo directamente a la plataforma. Quien suba a la plataforma, reitero, ya no será necesario que comparte el enlace porque lo que me interesa o nos interesa es de que un servidor pueda visualizar la presentación. Hasta aquí, no sé a los compañeros que están conectados si hay alguna duda. Veo que está aquí Azaeli y Cris. No sé si hasta aquí, si me quieren enviar un mensaje para comentarme si no hay ninguna duda. Dice Azaeli que no hay ninguna duda. Muchas gracias, Azaeli, por responderme. Vamos a revisar. Nada más te hago la pregunta, Azaeli, si se sigue viendo que estoy compartiendo la pantalla. Si me quieres replicar, dice Cris que ninguna, dice Azaeli que sí. Entonces, vamos a entrar a la plataforma y vamos a ver que realmente estos recursos estén disponibles. Estas indicaciones que acabamos de ahorita de dar lectura, pues es lo que viene aquí, ¿no? A grandes rasgos ya lo explicamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pero vamos a ver si efectivamente están disponibles los recursos. Aquí está el primer recurso. Es importante que leamos esta breve reseña. Está disponible el archivo. Posteriormente nos dice que abramos el segundo, que nos vayamos al volumen 1, que es y que efectivamente nos vayamos al apartado que es el capítulo 4 y 5, ¿no? Entonces buscamos aquí en dónde está, aquí el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿no? Bueno, ahí lo van ustedes a buscar y dar lectura. Entonces el archivo pues sí está disponible, ¿correcto? Aquí está. Bueno, posteriormente nos dice que leamos con atención el texto de la debutante, de la autora Leonora Carrington. Aquí está el texto. Aquí está básicamente lo que van a dar ustedes lectura y pues obviamente pues todo lo que la actividad nos sugiere que hagamos, ¿correcto? Entonces, ambos recursos están disponibles en la plataforma, ¿correcto? Entonces, sí están disponibles. Reitero, esta es una de las actividades pues más laboriosas de esta semana. Yo considero que esta es la más pesada, de verdad, se los digo por experiencia. Por eso, de ahí la importancia de que se organicen en su tiempo, porque prácticamente aquí están elaborando una actividad desde cero. ¿Qué quiere decir cuando hacemos una actividad desde cero? O sea, que no hay un archivo predispuesto. Cuando usualmente tenemos una actividad y ya está todo descargado, pues a veces es más fácil, ¿no? Pero en ese sentido, están haciendo ustedes una actividad donde tienen que comenzar de cero, abrir su PowerPoint, hacer la portada, colocar las imágenes, pero si se dan cuenta, creo que lo sencillo que puede ser de la actividad es de que son 2 lecturas y de las 2 lecturas prácticamente nos piden las mismas actividades. Y si ustedes también son observadores, prevalece mucho el que coloquemos imágenes. Entonces, eso facilita mucho el trabajo, porque pues prácticamente estarán ustedes desglosando, vamos a llamarle así, todo lo que para ustedes significó en aspectos emocionales, de sentimientos y de pensamientos cada una de las obras, y en ese sentido representarlas con imágenes, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, esto es lo que corresponde a la actividad número 3. Entonces, pues la sugerencia es de que la hagan con toda calma, porque, reitero, siempre por experiencia que he impartido este módulo, le batallan un poquito con hacer esta actividad, porque, reitero, sí está un poquito laboriosa. Pues bueno, vamos a entrar a la actividad número 4, que también está un poquito laboriosa, aunque aquí está un poco más sencillo porque pues ya tenemos un archivo descargable, donde el archivo descargable pues prácticamente nos va a decir qué es lo que vamos a hacer.
Entonces, bueno, ¿qué nos dice que vamos a entregar? Nos dice que primeramente vamos a entregar un documento elaborado en un procesador de textos en el que vamos a compartir nuestras reflexiones sobre los textos literarios en lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana. Nos dice que leamos con atención las instrucciones, hagamos clic en el enlace, descarguemos el archivo. En este caso, resolvamos o resuelvan todo lo que les indica el archivo. Para ello, pues van a necesitar abrirlo y editarlo en un procesador de textos. Una vez que ya realicemos lo que se nos indica, guardemos el archivo con la nomenclatura que ya conocemos y lo carguemos en la plataforma. Hasta ahí, eso creo que es lo más sencillo. Yo aquí ya tengo descargado el archivo y este archivo nos pide lo siguiente. Tiene como título Literatura y Pluricultural. Nos dice que primeramente escuchemos el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera. Si damos clic en el enlace, nos va a llevar al vínculo para escucharlo. Ya que lo hayamos escuchado, primero en náhuatl y luego traducido al español, vamos a responder las siguientes preguntas. Nos dice, ¿habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Si decimos sí o no, ¿en qué lengua? ¿Verdad? Aquí puedo colocar que sí y pueden ustedes colocar, pues, sí, he leído uno y lo he escuchado en lengua o dialecto, pues que pueda ser no náhuatl, ¿no? Puede ser a lo mejor purépecha, o puede ser en este caso mixteco, zapoteco, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emociones se transmitió o qué imaginaste mientras lo escuchabas? Aquí vamos a colocar. ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Aquí hay que responder a detalle estas tres preguntas. Bueno, no por último, en el punto número 2. Busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser cualquier género. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia uno en alguna lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad, o en la comunidad de una persona que conozcas. Ya que hayan ustedes buscado algún texto escrito en algún dialecto, nos dice que grabemos un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español. Nos pide 1 minuto como máximo, ¿sí? 1 minuto como máximo. Ya que se haya grabado el audio, van a compartir el enlace. Obviamente hay que subirlo a la nube, pegar aquí el enlace y verificar que realmente se escuche el audio. Posteriormente, reflexiona y comenta de forma breve, entre 3 y 5 líneas, por qué elegiste este texto o fragmento y qué sentiste al leerlo en voz alta. ¿Qué emociones o qué impresiones transmitió en ti? Revisa el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Aquí tienen que hacer una reflexión acerca de su contenido y hay que responder de forma breve, entre 3 y 5 líneas. Y aquí hay que colocar, ¿crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Aquí hay que justificar nuestra respuesta. Posteriormente hay que buscar en internet alguna muestra lírica que te guste, llámese corridos, coplas, zonas, bombas yucatecas, chilenas, pirecuas o cualquier otra, de preferencia de tu propio estado o del estado de alguien que conozcas. Hay que compartir el enlace. O sea, aquí únicamente hay que buscar, pues en este caso en YouTube, algo que nos hable de corridos, de coplas, de sones, que eso, pues bueno, en nuestra cultura, pues prevalece, ¿verdad? Es parte de la cultura de cada uno de los diferentes estados y que podemos encontrar un sinnúmero de información referente a este aspecto. En el punto número 8 nos dice que hay que hacer una reflexión y comenta de forma breve por qué elegiste esa muestra lírica y qué representa para ti como mexicano. En este caso estamos hablando de la que elegiste acá arriba, ¿no? Si fue un son jarocho, una bomba yucateca, una chilena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí vas a colocar por qué colocaste eso.
En el punto número 9, México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces de diferentes culturas, indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos. Aquí nos dice una pregunta: ¿crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad, perdón? Justifica tu respuesta y responde de forma breve. Por último, en el punto número 10, con base en todo lo que has hecho previamente, responde cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas. Aquí hay que justificar nuestra respuesta y con eso pues prácticamente concluimos lo que corresponde a esta actividad. ¿Correcto? Pues bueno, hasta aquí lo que corresponde a esta actividad, que en este caso es la actividad número 4, que aquí ya me sacó la plataforma por inactividad, y que en ese sentido, pues prácticamente es lo que vamos a realizar. ¿Correcto? Pues bueno, dejo de compartir la pantalla y entramos al momento de preguntas y respuestas. Bueno, vamos primeramente con Azaeli. Perdón, se me meten aquí estos. Dice Azaeli, una pregunta: en la plataforma donde vienen las fuentes, viene la lectura de la Divina Comedia. ¿Esta lectura es para alguna actividad? No, no viene, no es una, no, bueno, en esta, por lo menos en esta semana, no viene que hagamos una actividad sobre el texto de la Divina Comedia. No viene nada, Azael. Básicamente, en esta semana nos enfocamos exclusivamente en lo que es Frankenstein y en este caso la debutante. Son los dos textos sugeridos. Sin en cambio, pues si quieres dar lectura a la Divina Comedia, pues obviamente pues lo puedes hacer, ¿no? ¿Qué mejor? Creo que esa precisamente es una de las finalidades e intenciones que tiene este módulo, que es que en ustedes se desarrolle el gusto, el hábito, el placer de leer, y sobre todo que ahorita es importante que ustedes identifiquen estos conceptos. Si se dan cuenta en la presentación que van a desarrollar, esto que ustedes van a identificar de emociones, sentimientos, pensamientos, se les da la denominación o se les da el nombre de experiencia estética. Eso es una experiencia estética. Una experiencia estética, entonces, es todas las emociones, sentimientos, pensamientos que nos transmite la obra al momento de leerla. La actividad que ahorita ustedes van a hacer en lo que corresponde a la actividad número 3 es que todo eso que me transmite la lectura, yo lo pueda transmitir en imágenes. Y a partir de estas imágenes, yo haga una breve descripción. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente toda la actividad de la elaboración, de la presentación, tiene como principal finalidad que en este caso logres transmitir esto que te dejó la obra con imágenes. Ahora sí que dice por ahí un refrán que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es una de las características de la presentación. Ahora, en la actividad número 4, si se dan cuenta, ahí como que damos una pequeña vuelta, ¿no? Por así decirlo, porque entramos a rasgos culturales de nuestro país. En ese sentido, nos habla un poco o mucho de la lectura. En este caso, estamos o van a escuchar este poema, ¿verdad?, de Nezahualcóyotl, y en ese sentido se darán cuenta que a lo largo de las diferentes semanas vamos a leer o están leyendo obras de diferente época, ¿no? La debutante y Frankenstein prácticamente son obras un tanto más contemporáneas, por así decirlas. Son dos obras que tienen como característica el tener un contexto ficticio,
¿sí? Y que en ese sentido es un elemento de la literatura. Cuando comenzamos esta semana, iniciamos con un poco enfocado a literatura mexicana. Recordemos que ustedes leyeron algo de Sor Juana, etcétera, etcétera, de Rubén Darío, y en ese sentido, básicamente encontramos esta característica en estas actividades de esta semana. Bueno, eh, ¿alguna otra duda? Cris, Azaeli, por favor, quisiera que me comentaran, porque pues recordemos que las dudas que ustedes nos puedan plasmar, a veces estas dudas son las que les ayudan a sus compañeros a despejar estas, a veces que pues no pueden estar de manera presencial en esta sesión, les permite el que pues ustedes a lo mejor en ese momento no tienen alguna duda y pues ahorita me la pueden hacer. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Dice Cris que no, y dice Azaeli que tampoco. Pues bueno, a grandes rasgos me fui a lo mejor un poquito rápido, pero sí me quise enfocar en el punto medular de las actividades de esta semana, que reitero, yo traté ahorita de explicarles de la manera más sencilla, porque de verdad, por experiencia, batallan mucho con hacer la actividad número 3. Yo espero que con esta explicación breve y sencilla logren ustedes hacer de la manera más práctica, ¿verdad? Menos complicada la actividad número 3, que es la presentación. En ese sentido, la actividad número 4, ya los dimos, nos permite el que utilicemos varios recursos que podemos encontrar en la red y que en ese sentido pues los vayamos ahí integrando. Ahí viene la situación de buscar estos, algunos rasgos característicos de algunos de los estados, porque si hablamos de pluriculturalidad, siempre digo que en los grupos de prepa en línea CEP encontramos mucha pluriculturalidad. Encontramos compañeros que son desde el norte, que son desde Tijuana hasta Mérida, que son de Veracruz y que son de Oaxaca. Tenemos compañeros que son del centro, que son de la Ciudad de México, del Estado de México, de Tlaxcala, de Puebla, de Oaxaca, de Zacatecas. O sea, todo eso es el mosaico cultural que nos va a permitir precisamente identificar esos rasgos pluriculturalidades que hacen que México sea tan rico en su cultura. Tenemos, pues, sí, un idioma oficial que es el español o el castellano, pero tenemos dialectos y varias obras, ¿no? Porque ahí nos dice, por ejemplo, uno de los puntos, que hablemos qué se ha escrito en el siglo, vamos a llamarle todo lo que correspondió al siglo XX, ¿verdad? De 1900 hasta la fecha en que se escribió o se redactó alguna obra, y en ese sentido que sea rasgos prácticamente de esa identidad, de ese mosaico cultural. Pues bueno, de mi parte, pues sería todo. Si no hay ninguna duda, chicos, agradezco su puntual asistencia. Lamento mucho que a lo mejor varios compañeros no pudieron estar el día de hoy. Sin en cambio, estoy en contacto con ellos, con ustedes, con los que estuvieron el día de hoy, y que en ese sentido ustedes conocen pues ya mi dinámica de trabajo. Reitero, se habrán dado cuenta que evalúo día con día y que en ese sentido trato de hacerlo con la finalidad y la intención de que si observo algún trabajo que está pues mal, ustedes tengan la posibilidad de corregirlos, aunque ya observé que el trabajo, en lo particular el grupo, se enfoca mucho a trabajar el fin de semana, que fue los días en los que me estuvieron entregando más trabajos, que fue entre sábado y domingo. Sin en cambio, no hay problema. Para eso estamos, para atender estos trabajos de los compañeros. Reitero, quien requiera, quien necesite una extensión, por favor, hágamelo saber por los diferentes medios de contacto que ustedes ya conocen, que es el correo electrónico, el mensajero de la plataforma, tienen mi número de celular.
háganme una llamada, mándenme un WhatsApp, estoy ahí al pendiente de sus dudas y de sus sugerencias. Como material adicional en ese sentido, para esta semana, les voy a colocar simplemente lo que corresponde a las biografías tanto de Leonora Carrington como de Mary Shelley, para que les permita conocer un poco el contexto de la obra, porque en sí las actividades o las preguntas que se están planteando en la diapositiva o las diapositivas, las podemos encontrar ahí. Pues buenas noches a todos, agradezco su puntual asistencia, les deseo el mayor de los éxitos en esta semana número 2. No me despido, estoy ahí al pendiente de sus comentarios y pues nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por este mismo espacio, utilizando la plataforma de Meet. Muchas gracias a los asistentes el día de hoy y con eso terminamos la grabación de nuestra sesión. Hasta luego.